Buenas tardes, en esta oportunidad los voy a acompañar en lo que será nuestro apartado sobre el cálculo de nuestro flujo sanguíneo renal. Muy bien, a partir de la utilización de la fórmula de Gauss. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que lo primero que vamos a hacer es calcular, es ubicar los datos de nuestro paciente. Entonces, de una manera muy organizada vamos a lograr colocar el nombre del paciente. En este caso utilizaremos el nombre de nuestro paciente RM, que bien recordamos de nuestro video de generalidades de fisiología renal. Entonces, decimos que este va a ser un paciente masculino. Muy bien. Entonces, con un peso de 91 kilogramos, una edad de 24,9 años, una concentración sérica de creatinina de 1 miligramo sobre decilitros y un hematocrito de 0,45. Todos estos valores los obtuvimos a partir de la hematología de nuestro paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, el hematocrito nos los dan en la hematología en porcentaje. En mi hematología, mi paciente tenía un hematocrito de 45%. Entonces, yo lo que hago es dividir este 45% entre 100. Muy bien, y eso me va a dar este 0,45 en decimales, que es el que yo voy a sustituir en mi fórmula, ¿ok? Entonces, primero vamos a ubicarnos en qué es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando nuestro flujo sanguíneo renal, ¿ok? Que va a ser igual a el flujo plasmático renal entre 1 menos el hematocrito. Muy bien, entonces, ahora, nosotros tenemos el hematocrito, pero no tenemos el flujo plasmático renal, y eso es lo que vamos a conseguir gracias a la fórmula de Gauss. Muy bien, entonces vamos a tener que la fórmula de Gauss es de la siguiente manera. Ella dice que la depuración de creatinina va a ser igual a una constante que va a ser 140 menos la edad de nuestro paciente, multiplicado este resultado de 140 menos edad por el peso de nuestro paciente, muy bien, entre lo que va a ser nuestra concentración de creatinina sérica, ¿ok? Que sería este valor de acá, por 72, que sería nuestra segunda constante. Entonces, tenemos dos constantes en la fórmula, el 140, muy bien, y este 72 de acá, muy bien. Entonces, vamos a pasar a sustituir la fórmula, porque resulta que para esta fórmula nosotros tenemos todos los datos. Entonces, vamos a agarrar y vamos a decir que esto va a ser igual a 140, que es la constante, menos la edad, que decíamos era 24,9 años, por el peso, que decíamos era 91 kilogramos, entre la concentración de creatinina, que decíamos era de 1 miligramo sobre decilitro, muy bien, por 72, que era nuestra segunda constante. Muy bien, entonces, al meter esto en la calculadora, el resultado va a ser 145, muy bien, 47 mililitros por minuto. Muy bien, con respecto a los datos de este paciente. Entonces, tenemos que nos dieron 145,47 mililitros. Pero ahora vamos a analizar una cosa. Vamos a analizar qué son estos 145,47 mililitros. Entonces, recordemos que la teoría dice que del flujo plasmático que llega a nuestro glomérulo, se va a filtrar hacia la cápsula de Bowman. Muy bien, solamente el 20% pasa para ser parte de la tasa de filtración glomerular. Solo el 20%. Muy bien, el resto del flujo se va por medio de los capilares
peritubulares, si bien recordamos. Entonces tenemos que, como les decía, la teoría dice que del 100% del plasma que llega a nuestro riñón, solo se filtra el 20%. Muy bien, entonces, en el caso de nuestra creatinina, que es lo que estamos trabajando, de este 100% de creatinina que se filtró, o sea, de este 100% que pasó a la cápsula glomerular, de este 100% que encontramos en esta cápsula glomerular, solamente el 80% de la creatinina, el 80% de la creatinina corresponde a la tasa de filtración glomerular, porque el otro 20% de la creatinina es secretado, ¿ok? Entonces, este 20% nosotros conocemos que del 100% que encontramos en la cápsula de creatinina, un 20% es secretado por medio de los vasos peritubulares, ¿ok? De los capilares peritubulares. Entonces, nosotros sabemos que nuestro porcentaje fidedigno es este 80% de creatinina que forma lo que va a ser nuestra tasa de filtrado glomerular. Entonces, vamos a decir que si esto es de esta manera, este porcentaje de acá, este valor que nos dio acá, corresponde al 100% de la creatinina que pasó hacia la cápsula. Muy bien, que encontramos en la cápsula de Bowman, que encontramos pasando por los túbulos. Pero ahora, nosotros decimos que solamente el 80% corresponde a la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una simple regla de 3, en la cual decimos que 145,97 mililitros sobre minuto corresponden al 100%. ¿Ok? Entonces, el 80%, ¿a cuánto correspondrá? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar, muy bien, 145,97 por 80, ¿ok? Este 80 de acá, entre 100. Y eso nos va a dar lo que va a ser nuestro 80% de creatinina, o sea, nuestra tasa de filtrado glomerular de creatinina. Entonces decimos que esa tasa de filtrado glomerular de creatinina va a ser de tasa de filtrado glomerular de creatinina, va a ser igual a 116,37 mililitros sobre decilitros. Entonces, tenemos que este resultado de acá es lo que obtuvimos de esta fórmula que teníamos acá, en donde multiplicábamos este valor que nos dio la depuración de la fórmula de Gauss por 80% entre 100. Muy bien, entonces obtenemos este valor de acá, que es la tasa de filtración glomerular. Entonces, estos 116,37 mililitros van a equivaler al 20% del plasma sanguíneo total, porque recordemos que del 100% que entró al riñón, solamente un 20% pasó por filtración y el otro porcentaje se nos va a ir a formar, esto sería eferente, se nos va a ir a formar lo que va a ser nuestro flujo plasmático renal. Muy bien, entonces, vamos a decir que, déjenme buscar otra hojita. Ok, entonces, vamos a decir que si tenemos que 116,37 mililitros sobre decilitros equivale al 20%, ¿ok? Al 20% del plasma que se filtró, el 100%, ¿a cuánto va a equivaler? Entonces vamos a hacer otra vez
lo que va a ser nuestra multiplicación, multiplicamos 116,37 por 100 entre 20. Muy bien, entonces obtenemos lo que va a ser nuestro flujo plasmático renal efectivo, ¿ok? ¿Por qué efectivo? Porque este fue el porcentaje del plasma que pasó por medio de un proceso de secreción, reabsorción, etcétera, a través de los capilares peritubulares. Entonces, este flujo plasmático real efectivo, o sea, el resultado de esto me va a dar 581,88 mililitros sobre minutos. Muy bien, lo cual está entre los valores normales, porque recordemos que del plasma, ¿ok? De los 1,2 litros sobre minutos que entran a nuestro riñón de sangre, solamente 660 corresponden a plasma. Muy bien, entonces si nos da 581,88, se encuentra entre los valores de este plasma que nosotros obtenemos por minuto de entrada en nuestro riñón. Entonces, esto es lo que se va por nuestros capilares peritubulares. Y este 116,37 es la tasa de filtración glomerular. Es lo que se encuentra propiamente filtrándose a nivel de los túbulos renales. Muy bien. Entonces, ahora yo tengo todos los valores que yo estaba buscando. Muy bien, entonces lo que hago es sustituir en mi fórmula inicial, que decíamos era flujo sanguíneo renal, ¿ok? Va a ser igual al flujo plasmático renal total, pero ese flujo plasmático renal total es prácticamente igual a el flujo plasmático renal efectivo. Entonces, vamos a tener nuestro flujo plasmático renal efectivo, nos dio 581,88 mililitros sobre minuto. Muy bien, entonces eso dividido entre 1, que era una constante de la fórmula, menos el hematocrito, que lo teníamos acá. Nos los daba nuestra hematología y recordemos que lo convertimos de porcentaje a decimales, y el decimal que nos dio de este porcentaje que dividimos entre 100 es el que nosotros vamos a colocar en la fórmula. Entonces vamos a decir menos 0,45. Eso nos va a dar igual a 1057,96. Muy bien. Entonces, ya obtuvimos lo que necesitábamos, ya calculamos lo que iba a ser nuestro flujo sanguíneo renal para un paciente masculino. Muy bien, déjenme ver cuántos minutos van. Ok, entonces, haciendo un repaso rápido, lo que tenemos que hacer es, primero, hacer un recuento de los pasos. El primer paso era transformar el hematocrito de porcentaje, a decimal. Muy bien. De porcentaje a decimal. El segundo paso era ubicar lo que estábamos buscando. Buscábamos el flujo sanguíneo renal. El tercer paso era buscar nuestra depuración de creatinina mediante la fórmula de Gauss. ¿Ok? Entonces, ¿qué decíamos? Para el hombre iba a ser esta fórmula que veíamos acá de 140 menos la edad por el peso entre la concentración de creatinina por 72, en donde encontrábamos que en la fórmula teníamos dos constantes y las siguientes variables, edad, peso y creatinina, iban a depender del paciente al cual estuviéramos evaluando. Muy bien, entonces, al obtener esta depuración de creatinina, decíamos que se refería al 100% este valor. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que lo fidedigno de la depuración de creatinina es el 80%. Entonces decíamos que si 145,97 equivalía al 100%, el 80% ¿a cuánto iba a equivaler? Entonces, ese 80% que ubicamos es lo que iba a ser nuestra tasa de filtración glomerular de creatinina. Muy bien.
Entonces, ese resultado nos daba 116,37 mililitros. Pero decíamos que del flujo total de plasma que entró a nuestro riñón, estos 116,37 solo son el 20% del plasma que entró al riñón. Entonces, yo lo que necesito para mi fórmula de flujo sanguíneo renal es el flujo plasmático. ¿Y cómo lo ubico? Pues diciendo que si 116,37 equivale al 20%, el 100%, ¿cuánto va a ser? Entonces, hacíamos una multiplicación y una división y obteníamos nuestro flujo plasmático renal efectivo, ¿ok? Efectivo porque fue el que sufrió algún tipo de proceso, es el que nosotros podemos evaluar, muy bien. Entonces, decíamos que ese flujo plasmático renal efectivo iba a mantener valores muy cercanos al flujo plasmático total, entonces es por eso que nos servía para representar nuestra fórmula. Entonces decíamos que ya lo que nos quedaba era sustituir, ¿ok? Entonces, el paso 4 sería sustituir lo que iba a ser, déjenme ponerles, paso 4 va a ser realizar las dos reglas de 3. Muy bien. Y el paso 5 va a ser sustituir la fórmula de flujo sanguíneo renal. Muy bien. Entonces, agarrábamos y poníamos nuestro flujo plasmático renal efectivo, que era 581,88, como podemos ver acá, menos 1, que era una constante de la fórmula de flujo sanguíneo renal, menos 0,45, que bien recordamos, era procedente de la división que hacíamos al inicio del porcentaje del hematocrito. Y esto nos iba a dar 1057,96, que iba a ser la cantidad de sangre, ¿ok? O el flujo sanguíneo renal que llegó a nuestro paciente. Muy bien. Entonces, de esta manera podemos concluir lo que va a ser nuestro apartado para la utilización de la fórmula de Gaul en pacientes masculinos. En el video que viene hablaremos de cómo vamos a utilizar esta fórmula en pacientes femeninos de una manera muy fácil y sencilla, como lo hemos venido viendo hasta ahora. Bueno, muchas gracias por su amable atención.